El pez volador, místico del océano. Reflexiones, desde el cenobio virtual, por José Ignacio de Urquijo. Primera parte. La oración y la mística. Una de las experiencias interesantes que me proporcionó mi ingreso a la Orden de los Padres Jesuitas, fue lo referente a la oración. En general, tal como me la presentaron en un principio al ingresar en el noviciado, no entendí nada de cuanto me dijeron sobre ella. Me pareció una técnica, si cabe llamarla así, muy racional, de buscar el diálogo con el más allá. Bueno, no era una simple técnica, porque se recomendaban diversas formas de hacerla, entre otras la contemplativa. En todo caso, había muchas cosas que no entendía. Mis compañeros, en los paseos de descanso y recreación, hablaban de haber experimentado en sus períodos de oración, algo llamado consolación, o, por el contrario, de haber sufrido, en la misma, una torturante desolación. Esta última podía durar meses y venía a ser como hallarse perdido en el desierto. Por mucho que me explicaron, nunca acaba de entender de qué se trataba. Es decir, yo vivía una situación más prosaica y mi principal amenaza en el tiempo dedicado a la oración era el sueño, sobre todo en la de la mañanita temprana. Ocasionalmente, durante uno de los retiros espirituales que pretendían enriquecer nuestra vida espiritual, experimenté algo novedoso en una de las horas dedicadas a la oración. En este caso, fue concretamente en una meditación pautada para las 3 de la tarde. No experimenté ni consolación ni desolación, sino una especie de desconexión sensitiva. Me hallaba pensando, o contemplando, un pasaje del Evangelio sobre la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Traté de concentrarme para entender la soledad de Cristo en aquel momento. De verdad lo intenté. Me olvidé que estaba de rodillas, dejé de sentir la cabeza entre mis brazos, los codos sobre la mesa. En fin, las sensaciones físicas. Por un momento era solo pensamiento o pura experiencia espiritual, es decir, no percibía lo corporal. Llegué a pensar que me estaba durmiendo más que orando. Nunca logré aclarar esto y no le di mayor importancia. Pero, días después, ya fuera del retiro, se me ocurrió leer un libro de Henry Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión, publicado el año 1932. Me resultó muy interesante y revelador. Me llamó la atención la distinción que, después de estudiar a fondo los escritos de los místicos cristianos e hindúes, establecía en su libro sobre sus respectivas místicas. Simplificando, y sin ánimo de estar reproduciendo su pensamiento con corrección total, venía a decir lo siguiente. La mística hindú. La mística hindú, no lleva a la trascendencia, es de índole inmanente. Mediante un esfuerzo metódico por apagar los sentidos y concentrarse en el interior de sí mismos, los santones hindúes logran detectar su espíritu y concentrarse en él, como en una especie de éxtasis interno. En el caso del yoga, de la corriente panteísta, el espíritu personal es universal a un mismo tiempo. La mística cristiana. Mientras que la mística cristiana, según se desprende de los escritos de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y otros muchos, conduce a una anonadante experiencia de la trascendencia. Cuando vuelven de su trance no saben explicar si experimentaron algo de este mundo o de otro, si en el tiempo o fuera del tiempo. No hallan palabras humanas que expliquen lo vivido en su contemplación. Además vuelven a la normalidad transformados y desarrollan un impulso a hacer el bien. Claro está que, en todo caso, se trataba de un par de hipótesis del filósofo francés, difíciles de comprobar, dada la índole misma del fenómeno sobre el cual especulaba. Con todo me hizo pensar e incluso tratar de profundizar en el tema con mi propia capacidad de reflexión. Segunda parte. El pez volador. En una ocasión, conversando sobre estas ideas con el padre Arruza, compañero mío en la residencia de la Universidad Católica Andrés Bello, yo le decía. Para mí, el pez volador es el místico del océano. Al volar, sale de ese medio denso y oscuro que es el agua del mar, esencial para su vida. Sale de ese elemento, digo, y entra en otro, el aire o atmósfera, completamente distinto y desconcertante para él. Ahora bien, suponga usted que quiere explicar a los otros peces del mar cuánto ha visto y experimentado en salida del mundo acuático. ¿Cómo lo hace? No tiene palabras para explicarles qué es el aire, la luz, el viento, las olas, en fin todo lo novedoso que ha vivido. Para hacerlo, como nosotros, al hablar de Dios y otros seres meramente espirituales, se ve obligado a utilizar la negación. El aire, es algo que no moja, no ofrece resistencia al avance del cuerpo, no se siente. La luz, no es oscuridad sino todo lo contrario. El viento no resulta algo explicable en un mundo donde no se da ese fenómeno, es una especie de impulso etéreo, concepto sin sentido en un medio acuático. En fin, tendrían el mismo problema de los místicos cristianos.
No hallarían palabras para explicar unas experiencias de una dimensión tan diferente como la atmosférica. Estaba tratando de poner, al padre Arruza, una especie de símil. Pero él, se me quedó mirando, esbozó una sonrisa, y me dijo: ¿qué tonterías dices? Me callé. No seguí hablando del tema. Pero, ¿cuál no sería mi asombro, unos años después, cuando me encontré con una periodista, no recuerdo si de El Nacional o de El Universal, que estaba cubriendo un acontecimiento sindical en la Central Obrera CTV, en el cual yo tenía una ponencia. Al saber que era sacerdote, me dijo: yo soy egresada de la Escuela de Comunicación Social de la UCA, y traté mucho con un padre jesuita llamado Francisco Arruza. Me acuerdo mucho de él. Nos daba retiros espirituales y, en sus pláticas, nos decía unas cosas tan bonitas, tan bellas e interesantes, como la del pez volador. Una imagen. Parábola, o como usted quiera llamarla, que nunca he olvidado. Vaya, pensé, mis tonterías al parecer le inspiraban. Un comentario sobre Henry Bergson. Aun cuando no es la intención de esta breve reflexión, entrar a fondo en el tema de la mística ni del pensamiento de Henry Bergson, habiendo citado su obra Las dos fuentes de la moral y de la religión, me parece conveniente reproducir unas palabras de la reseña virtual sobre la misma, que se puede leer en internet. La intención de Bergson, en su obra Las dos fuentes de la moral y la religión, es la de mostrar de qué manera la aparición del cristianismo y su posterior consolidación en el universo occidental marca un quiebre en la historia humana de manera que significa un salto evolutivo espiritual y social. Espiritual, por inaugurar una nueva actitud en relación a la sociedad y a la humanidad, la de la acción y el amor, y social por cuanto esta situación habría posibilitado el surgimiento de una nueva forma de organización social, cuál sería la democracia y la representación parlamentar en el Estado moderno, presentándose como la forma más cercana a una sociedad de la apertura. Ambas situaciones históricas se autoafirman y condicionan: sociedad cerrada, religión estática; sociedad abierta, religión dinámica. La división entre religión estática y dinámica estaría dada por la función que la religión desempeña en la sociedad. En la sociedad primitiva la religión surge como prevención al temor que provoca lo desconocido y su función es la de servir como dispositivo contra el poder disolvente de la inteligencia, que haría aparecer el egoísmo del individuo y produciría la desintegración social, por lo tanto esta primera función estaría encuadrada en el orden de la conservación social. La segunda función sería la de servir como dispositivo contra la depresión por el poder de la inteligencia de representarse la inevitabilidad de la muerte. Por su parte la religión dinámica habría abierto el universo espiritual del hombre al encarnarse en la religión cristiana la ideología del amor por la humanidad, y su función sería la de mantener este horizonte siempre abierto, merced a la propagación del ímpetu o impulso místico, y aumentar así cada vez más los niveles de libertad y de indeterminación de la especie. El autor de la reseña, añade un punto sobre el que no estoy en capacidad de opinar. Sin embargo, cuando volvemos a interrogar a las sociedades primitivas por su funcionamiento social y religioso, auxiliados por estudios antropológicos y etnográficos, vemos que el diagnóstico dado por Bergson sobre estas sociedades estaba bastante deformado y alejado de la realidad. El propio etnocentrismo de que se empapó su obra en lo referente a las sociedades arcaicas influyó con certeza a la hora de definir el verdadero problema que depara analizar la función de la religión tanto en las sociedades primitivas como en la civilizada. Tercera parte. Aclarando lo turbio. En verdad, la comparación del pez volador casi no sirve. En nuestro planeta las dimensiones agua, tierra y aire están interconectadas, conforman una sola realidad. Las venas del mar son, los ríos que bajan de los montes, lo alimentan y le dan vida. A veces, literalmente, pues son muchos los peces que abandonan la inmensidad del océano y serpentean río arriba, saltando sobre cascadas y cataratas, para desovar, esperando luego a que sus alevines regresen en forma cíclica. Las anguilas y los salmones. Anguila, ángula, salmón. Los cetáceos. Algunos cetáceos, siendo mamíferos, nadan en el fondo y en la superficie de los mares, saltando sobre las olas y escupiendo un chorro de agua hacia el cielo, para expresar su satisfacción y respirar. Los delfines. Otros, como los delfines, llegan a interactuar con los seres humanos, llegando a cooperar con ellos en una especie de espectáculo circense, entreteniendo a cientos de visitantes, y aceptando los aplausos con que estos agradecen sus cabriolas y volteretas. Incluso sonríen a sus mentores o aceptan sus regalos comestibles, y hasta hablan, emitiendo sonidos guturales. Para ellos, viene a tratarse de una interacción con alienígenas, unos seres con cuello, cabeza de pato y 4 extremidades, según nos perciben.
Los pingüinos. Hay personajes acuáticos, ovíparos, como los pingüinos, aves marinas, no voladoras, que viven en ambos medios, el agua y la tierra, Nevada, desenvolviéndose sin problemas en ambos. Son muy sociables y aceptan condiciones casi heroicas para su reproducción. También las tortugas salen del mar para desovar en las playas más bellas de la Tierra. ¿En qué planeta estamos? Los humanos hablamos del planeta Tierra y lo consideramos nuestro, pero bien se podría hablar del planeta Agua, y los peces y mamíferos acuáticos lo considerarían suyo. Desde los vuelos espaciales, también se habla del planeta Azul, y este sería el nombre más aceptable para las aves del cielo. En estos casos, nos encontraríamos igualmente, en el caso de aves, como las gallinas, más caminadoras que voladoras. O, en el caso de los seres humanos, con los buceadores y hombres rana exploradores del mar, con escafandras y trajes de caucho, o aventureros del cielo con aparatos de propulsión a chorro, y aún cosmonautas. Es decir, el animal más polifacético de ese planeta tridimensional. Cuarta parte. Respecto al yoga. Estando escribiendo estas reflexiones con el solo propósito de presentar la imagen del pez volador, me encontré un comentario interesante de un sacerdote católico hindú, James Mahakal MSFS, sobre el yoga, una técnica de oración oriental, que considera se ha puesto de moda en Occidente, sin someterla a un conveniente análisis crítico. Dice así uno. Como cristiano católico nacido en el seno de una familia católica tradicional en Kerala, en la India, pero habiendo vivido entre hindúes. Y ahora como religioso, sacerdote católico y predicador carismático en 60 países de los 5 continentes, creo que tengo algo que decir sobre el yoga en la vida y en la espiritualidad cristiana. Y explica. El yoga es incompatible con la espiritualidad cristiana porque es panteísta, Dios es todo y todo es Dios, y sostiene que existe una realidad única y todo lo demás es ilusión o maya. La filosofía y la práctica del yoga están basados en la creencia de que el hombre y Dios son uno. Se enseña a poner el énfasis en uno mismo en lugar de en el único y verdadero Dios. Hay personas que dicen, no hay nada de malo en la práctica de estos ejercicios, basta con no creer en la filosofía que hay detrás. Sin embargo, los promotores del yoga, Reiki, etc., afirman claramente que la filosofía y la práctica son inseparables. Finalmente, quiero comentar un dicho atribuido al padre Raner que me encontré en internet, navegando para ilustrar estas reflexiones. Aunque me llamó la atención.